¿Pueden los mitos transmitir sabiduría? Parece, en principio, que cuando hablamos de lo imaginativo, cuando hablamos de seres o personajes que no forman parte de la realidad empírica, pues que no estamos hablando de la verdad. Eso es lo que parece. Pero la verdad no solo puede caber en una forma cientificista de captar la realidad, sino que la realidad va más allá, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablamos de mitología, generalmente hablamos de dioses. Los dioses no los podemos percibir mediante los sentidos, pero sí que lo podemos percibir mediante la racionalidad. ¿Quiere decir que simplemente lo que podemos ver a través de la experiencia, lo que podemos observar, es la única realidad? Para nada. Los mitos nos transmiten una sabiduría que va más allá de la racionalidad, sino que lo que usa realmente es esa imaginación. Pero de lo que de verdad se está hablando es de la acción humana. Cuando, por ejemplo, vemos o leemos la Ilíada o la Odisea de Homero, pues vemos que se hablan de Atenea, de Zeus, ¿no? De que son las causas del mundo y de los humanos. A su vez también pueden controlar esas acciones de los humanos, pero lo interesante es entender la obra literaria. Desde una forma y de una perspectiva humanista, captamos que aunque no sea real observablemente, que no sea real de forma científica, a través de un método científico, sí que nos pueden transmitir sabiduría. ¿Por qué? Porque la verdad no es simplemente científica, sino que la verdad también se puede utilizar de forma literaria. Véase el Quijote, que simplemente fue una obra, por no decir la mejor obra, de la literatura española. Y es que la literatura, la letra, también puede transmitir saber de una forma que no sea simplemente científica, ¿no? Hay otros métodos de llegar a la sabiduría, y la sabiduría se llega sobre todo a través de la acción humana. Por eso la literatura es una forma de llegar a la verdad, al igual que la filosofía. Los hechos empíricos no son la única vía, es la única forma de acceder a la sabiduría, sino que limitar la verdad a los hechos empíricos, a la forma de observación de la ciencia, es limitar la realidad a una forma de ver el mundo. Por lo que eso ahoga la realidad, la determina a verse en ese espejo de esa forma. Cuando nosotros empezamos a ver la verdad como una única forma de ver la ciencia, pues adoptamos una visión cientificista de la realidad, y eso también se transmite a las acciones humanas. Los mitos transmiten sabiduría a pesar de su parte imaginativa, ¿no? O de esa parte no visible. Es como si trasladásemos el contexto o el diálogo a Platón, ¿no? Para Platón, la realidad no es la realidad del mundo sensible, lo que captamos a través de los sentidos, sino que la verdad se manifiesta a través del mundo inteligible, el mundo de las ideas, donde la racionalidad gobierna. Pero lo importante es entender el lugar que ocupan los mitos y la ciencia dentro de la sabiduría. Y es que la sabiduría no solo se puede transmitir de forma racional, sino que imaginándonos unos personajes, como podemos ver en cualquier serie o en cualquier obra literaria, pues vemos que nos transmite sabiduría. A veces nos vemos representados con ciertos tipos de personajes con los que decimos, pues me encantaría ser este tío en esta serie, porque me mola tanto su forma de ver el mundo, etcétera, su forma de actuar. El personaje es imaginativo, porque si tú te presentas el día de grabación de la serie, pues verías a esa persona, a ese actor o esa actriz interpretando un personaje. Pero la interpretación y la imaginación también pueden dar sabiduría. Y este es el punto más fuerte que defiendo en este vídeo para demostrar que los mitos sí transmiten sabiduría. En la Ilíada y en la Odisea se representan a los dioses como los totales dueños de los humanos. Pero hay que tener en cuenta que esas obras fueron escritas por humanos. Por lo que, si fueron escritas por humanos, en realidad se está hablando de humanos, aunque se hable de dioses, ¿no?
Eso es muy interesante, ese es el poder que tiene la literatura, el poder que también tiene la poesía, de utilizar la imaginación como forma de sabiduría efectiva. Como iba diciendo, el cientificismo no es la única forma de acceder a la sabiduría, sino que la literatura, mediante la imaginación, es capaz de demostrar más de lo que creemos. Porque pensamos que, ok, no podemos aceptar nada que no sea racional, porque aceptando que algo no es racional, directamente lo relacionamos con algo no verdadero. Pero la imaginación nos afecta muchísimo más de lo que creemos, incluso en nuestra vida cotidiana. Cuando, no sé, muchas veces pensamos que no tenemos ningún tipo de problema y de repente en nuestra imaginación empezamos a crearnos problemas que realmente no están en nuestra vida. Entonces, el poder de la imaginación es mucho mayor de lo que creemos y a veces actuamos más a favor de la imaginación que a favor de la realidad. Porque nos resulta muy aburrida. La realidad sería demasiado aburrida si no existiese la imaginación. Ese es el punto, tanto para la acción humana como para la vida en general. Y ese es el punto más importante que quiero defender en este vídeo. El valor de las humanidades, el valor de las humanidades y el valor de la literatura. Porque la literatura, al igual que las humanidades, lo que promueven es una forma de ver el mundo distinta a la que promueve la ciencia. Es decir, las humanidades generalmente se centran en la acción humana. Lo que diferencia a la ciencia de las humanidades es que la ciencia tiene un método estricto, donde acepta como verdadero o como falso según las características de las sustancias, es decir, las características de los objetos. Pero lo importante de las humanidades y lo valioso que tiene es que al estudiar la acción humana admite que no puede existir la perfección. Y eso es algo muy importante que podemos trasladar a el estoicismo. La manera que tenemos hoy en día de entender el estoicismo, lo que vemos en redes sociales, es totalmente falso. En el sentido de que se haya malinterpretado la visión estoica de la realidad. El estoicismo no es una serie o una parte de apatía, es decir, de no sentir nada. No, el estoicismo va de superar las adversidades de la vida. Esa es la noción general de estoicismo y la más verdadera, porque realmente cuando hablamos de estoicismo no podemos hablar de una apatía total, una forma de no sentir nada ante las adversidades y de ser una especie de Dios. No, esa visión estoica de la realidad es totalmente falsa. Por lo que la acción humana es falible en ese sentido, puede fallar. Y eso es lo interesante, que una disciplina acepte que su objeto de estudio no pueda ser totalmente perfecto. Eso es una forma de demostrar la honestidad de la literatura y, por supuesto, pienso que es algo mucho más verdadero que aceptar una determinación racional de la realidad como se acepta desde la ciencia. Y es algo muy interesante. El debate, básicamente, entre humanidades y ciencia. Desde una visión científica de la realidad, simplemente debemos aceptar ciertas premisas y llegar a unas conclusiones mediante la observación. Es decir, debemos de seguir el método científico para llegar a una verdad concreta o una verdad general, analizando desde lo más simple a lo más complejo y viceversa. Pero la literatura, como podemos ver en la Ilíada o la Odisea, en la forma de la mitología, pues vemos que los personajes son dioses, son imaginativos, no forman parte de la realidad visible, pero son reales. Porque si tú le preguntas a una persona del siglo VII a.C., que es cuando se escribió la Ilíada, siglo VII, siglo VIII a.C., pues si le preguntas si Zeus existe, pues te va a decir que sí. Y le dirías después, desde una forma científica, ¿y dónde está? Muéstramelo, que yo no lo veo. Para ti sería falso porque no puedes verlo. Pero realmente la visión científica de la realidad comete ese error de que determina la realidad a través de lo visible y no a través de lo propiamente racional. Porque si aceptamos la visión de, por ejemplo, el primer motor inmóvil de Aristóteles,
o las 5 vías de la existencia de Dios según Santo Tomás de Aquino, pues veremos que accede a Dios, al concepto de Dios, a través de la racionalidad y no necesita de esa experiencia, sino que es exclusivamente y necesariamente a través de la razón como puedes llegar al descubrimiento de Dios. Obviamente hay otras vías, como las de las creencias, para gente que no puede acceder mediante la razón, sino que prefiere acceder mediante la creencia, y que es totalmente válido. Nadie puede decidir sobre tu vida si debes de acceder a Dios a través de la creencia o a través de la razón. Pero lo importante es entender que la forma cientificista de la realidad determina el mundo a una visión observable de la realidad, una observación visible, no solo racional, sino que lo determina a la visión, a lo visible, es decir, determinaría la realidad al mundo, al mundo sensible de Platón, ¿vale? Y esto es muy importante porque es una forma de eliminar otras partes del conocimiento que pueden demostrarnos otro tipo de sabiduría, otra forma de acceder a la sabiduría. Y la realidad es mucho más rica que una única visión. Y eso es lo importante y la importancia que tiene la literatura y la mitología. Porque la ciencia da demasiada importancia a el qué es la realidad. No necesariamente para acceder a lo real y a lo verdadero debo acceder desde algo que sea observable o científico, sino que puedo acceder desde ideas imaginativas para demostrar la acción humana, ¿no? Como por ejemplo, si tomamos de ejemplo a Don Quijote de la Mancha, pues veremos que Don Quijote está siempre pensando que los molinos son monstruos, etcétera, ¿no? Que siempre vive en ese idealismo, ¿no? Al contrario que Sancho Panza, que vive en ese realismo, ¿no? Y es que las dos vías son válidas, ¿vale? Para nosotros, pues desde esa visión realista o desde esa visión cientificista diríamos que Don Quijote está loco, ¿no? Pero eso es lo que demuestra el ser verdadero de Don Quijote, que vive en ese idealismo, pero no es una forma inválida de la realidad. Es como decir que los locos no tienen una visión de la realidad. No, los locos también tienen una visión de la realidad. El idealismo también tiene una visión de la realidad. Pero lo importante y lo que demuestra la literatura es que da igual el cómo, pero hay que hablar del qué. Y es algo bastante fascinante y es una muy buena defensa acerca del valor de la literatura y el valor de los mitos, que no necesariamente debes hablar en términos racionales y observables, sino que puedes utilizar el método de la imaginación para llegar a la realidad. Es decir, tú puedes conectar con ciertos actores o actrices de una serie aun sabiendo que esos personajes son creados, ¿vale? Este es el punto de la realidad y el punto de este vídeo. Y espero que te haya gustado muchísimo este vídeo y que le den me gusta. Nos vemos en la siguiente.